El periodista francés Frédéric Hermel es tertuliano habitual del Chiringuito, fanático declarado del PSG. Y esta semana, en RMC, antes de que empiece el partido del miércoles, dijo algo que en París nadie esperaba escuchar de su boca: que si fuera hincha del PSG, estaría muy decepcionado, que cuando vas ganando 5-0 y encajas 2 goles, como los que encajó el Bayern, eso es una vergüenza. Un hincha confeso del PSG preparando el camino de la derrota antes de que ruede el balón. Eso no es análisis. Eso es un hombre que ya sabe lo que viene el miércoles en Múnich. Esa declaración de Hermel, de alguien que ha defendido públicamente al PSG en múltiples tertulias del Chiringuito, es también la señal de que hasta los más fieles al equipo francés están procesando lo que puede ocurrir el miércoles en el Allianz Arena con una preocupación real. Eso es lo que está ocurriendo en Francia a 24 horas del partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre el Bayern Múnich y el PSG. L'Équipe, el diario que inventó el Balón de Oro y que cuando habla de un jugador Europa escucha, tiene una palabra clavada como una espina desde que Luis Díaz pisó el Parque de los Príncipes: veneno. Escribieron que Díaz fue un veneno en la banda izquierda del Bayern por sus carreras repetidas de alta intensidad, y le dieron 9 sobre 10, la nota más alta de cualquier jugador del Bayern en el partido de ida. Pero eso no es todo lo que está pasando en Francia esta semana, porque mientras la prensa francesa intenta mantener la calma antes del partido del miércoles, hay 3 noticias más que llegaron a París como un jarro de agua fría. El dato del tridente que publicó Canal Plus France, la guerra del hotel que el Bayern ganó antes de que ruede el balón, y el dato de que Díaz marcó en cada ronda de la Champions en esta temporada. Sin excepción, al final de este video vamos a analizar lo que significa la ausencia de Hakimi para el sistema de Luis Enrique el miércoles, y por qué Zaïre Emery, como lateral derecho, es un problema de dimensiones muy diferentes al que representaba el marroquí. Pero primero, las 4 noticias que Francia no quería que se supieran. La nota del L'Équipe al partido de ida también merece ser analizada con el contexto completo, porque el diario francés no le dio ese 9 sobre 10 por cortesía con el rival. Le dieron esa nota porque los datos estadísticos que acompañan a esa calificación son imposibles de ignorar para cualquier medio que se toma el análisis en serio. El 83% de regates completados, el 79% de duelos ganados, el 100% de disparos a portería que encontraron el arco, la amarilla a Marquinhos en el minuto 12, el penalti provocado en el minuto 16, la participación en el gol de Upamecano y el golazo del 68. Eso es la línea de rendimiento de Díaz en 90 minutos contra el campeón defensor de Europa. Y L'Équipe, que es el diario más influyente del continente en el análisis del fútbol de primer nivel, no encontró otra manera de describir lo que ese jugador le hizo a la defensa del PSG en el Parque de los Príncipes. Veneno. Esa palabra, que circuló en los medios franceses durante toda la semana, es también la señal de que Francia sabe perfectamente lo que puede ocurrir el miércoles cuando ese mismo jugador llegue al Allianz Arena descansado, con 75.000 personas empujando. La prensa francesa también señaló algo que dice mucho sobre el estado de nervios en París antes del partido. Un medio deportivo francés publicó esta semana una advertencia a su propio equipo que comenzaba así: el PSG ya está avisado. El miércoles en el Allianz Arena, Luis Díaz seguirá siendo un arma temible para los bávaros. Un medio del país del equipo que va ganando la eliminatoria, avisando a los suyos de lo que puede hacer el rival. Eso no es periodismo tranquilo antes de un partido. Es pánico con corbata, pero lo que te voy a contar ahora, sobre la guerra del hotel, es exactamente el tipo de detalle que dice más sobre la mentalidad del Bayern Múnich antes de un partido importante que cualquier estadística. El episodio del hotel tiene también una dimensión de inteligencia deportiva que dice algo sobre cómo el Bayern Múnich gestiona los preparativos previos a los partidos grandes. El club supo que el PSG quería reservar el Infinity. Pudo haberlo ignorado.
pudo haberlo dejado pasar sin comentario. En cambio, Kompany lo mencionó explícitamente en la rueda de prensa del sábado, y Freund lo respaldó con unas palabras que no dejan espacio para la ambigüedad. Es nuestra ciudad. Eso no es casualidad. Es un mensaje deliberado enviado al PSG antes de que empiece el partido. Un mensaje que dice que el Bayern está en control de cada aspecto de la semana previa a la vuelta. El PSG quería hospedarse en el Hotel Infinity de Múnich antes del partido del miércoles. La razón era muy concreta. El año pasado, cuando el PSG ganó la Champions League en el Allianz Arena contra el Inter de Milán por 5-0, el equipo se hospedó en ese mismo hotel. La superstición futbolística funciona así. El mismo ritual, el mismo resultado. Y Luis Enrique y el cuerpo técnico del PSG pidieron al Hotel Infinity que los alojara para la vuelta de la semifinal del miércoles. El Bayern Múnich se enteró de la petición, y la respuesta fue inmediata. Kompany, en la rueda de prensa del sábado, lo dijo con claridad total. Es nuestra ciudad. Nos quedamos en el Infinity. Y Christoph Freund, director deportivo del Bayern, añadió algo que cierra completamente el debate. No cedemos nuestro hotel. Es nuestro partido en casa, y es nuestra ciudad. El PSG tuvo que buscar otra opción de última hora. Con el Hilton Munich City en obras, el campeón defensor de Europa se quedó en el Andaz Munich Schwabinger Tor, un buen hotel, también cerca de la Allianz Arena, pero no el hotel donde ganaron la Champions el año pasado. Hay algo adicional que dice todavía más sobre la ironía de esta historia. El año pasado, cuando el PSG ganó la Champions en el Allianz Arena, el equipo que se hospedó en el Hotel Infinity fue el Inter de Milán, que perdió la final por 5-0. El hotel que el PSG asocia con su victoria del año pasado es también el hotel donde el rival de esa final se quedó antes de perder. Eso no lo decidió nadie. La historia del fútbol lo acomodó así. La declaración de Kompany también tiene una dimensión que va más allá del episodio del hotel. Cuando el técnico del Bayern dice, es nuestra ciudad, en el contexto de la semifinal más importante de la temporada, está enviando también un mensaje sobre la mentalidad del equipo ante un partido donde el PSG llega con ventaja. No hay resignación. No hay respeto excesivo hacia el rival. Hay la convicción de que el Allianz Arena es territorio del Bayern Múnich y que esa territorialidad se extiende también a los preparativos previos al partido. Eso es lo que Kompany comunicó con esa frase. Y el PSG tuvo que buscar otro hotel de última hora mientras el Bayern dormía en el Infinity. El dato que Canal Plus France publicó sobre el tridente del Bayern Múnich también generó en Francia el tipo de debate que los medios del país raramente producen sobre jugadores de la Bundesliga. El canal de televisión que retransmite la Champions en toda Francia publicó que en esta temporada Kane, Díaz y Olise están involucrados en 142 de los 167 goles que el Bayern Múnich marcó en todos los partidos que jugó, 142 de 167. Más del 85% de los goles del equipo más goleador de Europa. Para contextualizar ese número con los otros grandes ataques del continente, el tridente de Mbappé, Vinicius y Valverde en el Real Madrid está involucrado en 69 goles. El tridente del Barcelona en 62. El del Manchester City en 55. El tridente del Bayern más que dobla a cualquier otro ataque del fútbol europeo en esta temporada. Y en ese tridente, con 26 goles y 20 asistencias, está el colombiano que el Liverpool vendió por 70 millones creyendo que era prescindible. La ironía del hotel también tiene un capítulo adicional que dice algo sobre la historia de ese lugar en el contexto de las finales del Allianz Arena. El año pasado, cuando el PSG ganó la Champions 5-0 contra el Inter de Milán, el equipo que se hospedó en el Infinity antes de la final fue el Inter, el rival que perdió. Y ahora el PSG quería convertirse en el equipo que se hospedara en el mismo hotel donde el rival del año pasado perdió la final. La historia no funcionó de esa manera. El Bayern se quedó con el hotel, y el PSG llega al Andaz Schwabinger Tor. Lothar Matthäus también habló esta semana, después del partido de ida,
y añadió una evaluación del estado del PSG que dice algo que los medios franceses no están dispuestos a admitir tan claramente. El exjugador y leyenda alemana dijo que el PSG fue muy intenso al principio del partido de ida, pero que se fue agotando hacia el final, y que ese agotamiento en el tramo final del partido es algo que podría determinar el resultado de la vuelta del miércoles. Mateus conoce el fútbol europeo de élite desde adentro, y cuando dice que el PSG se desgastó en el partido de ida, está describiendo exactamente lo que el Bayern Múnich va a intentar explotar el miércoles, la intensidad del Allianz Arena desde el primer minuto para agotar al PSG en el tramo del partido donde la eliminatoria puede decidirse. Hay también un detalle sobre el historial del Bayern en el Allianz Arena en las noches de eliminatoria. El Allianz Arena es el estadio donde el Bayern eliminó al Real Madrid en el minuto 89, donde remontó 3 goles contra el Mainz, donde el equipo marcó 167 goles en la temporada, el récord histórico del club, y donde el mismo PSG perdió el año pasado en fase de grupos. Y ahora viene el dato que prometí al principio, el que más directamente resume por qué la prensa francesa está nerviosa antes del miércoles. El dato de los 5 partidos consecutivos ganados por el Bayern contra el PSG en la Champions también es parte del argumento que la prensa francesa no puede ignorar cómodamente. 5 seguidos, con Messi, con Neymar, con Mbappé en sus mejores temporadas europeas. El PSG ganó la Champions el año pasado, pero en los 5 enfrentamientos directos con el Bayern en la competición europea más exigente, el equipo alemán ganó los 5. Ese historial es también lo que está detrás de la preocupación que Hermel expresó en RMC cuando dijo que estaría muy decepcionado si fuera hincha del PSG. Díaz marcó en cada ronda de la Champions League en esta temporada, en la fase de liga, en los octavos de final contra el Atalanta, en los cuartos de final contra el Real Madrid, en los 2 partidos de la eliminatoria y en la semifinal de ida contra el PSG. Ningún otro jugador del Bayern Múnich puede decir lo mismo. Y eso significa que en la vuelta del miércoles, que es la 5ª ronda de la Champions para el Bayern, en esta edición del torneo, hay un jugador del equipo que lleva 4 rondas consecutivas marcando. Ese jugador va a estar en el campo del Allianz Arena el miércoles, con el Bayern necesitando 2 goles para llegar a Budapest, con el PSG llegando sin Hakimi, y con Zaïre Emery como sustituto del lateral marroquí en el flanco derecho donde Díaz opera. Hay también un detalle estadístico sobre Zaïre Emery que añade perspectiva al análisis de su papel como sustituto de Hakimi. El mediocampista francés de 19 años tiene experiencia jugando de lateral derecho este año porque Hakimi ya sufrió un esguince de tobillo en el inicio de la temporada y Zaïre Emery cubrió esa posición durante las semanas en que el marroquí estuvo de baja. Eso significa que Luis Enrique conoce lo que Zaïre Emery puede dar en esa posición, y que eligió ese plan porque confía en que el joven mediocampista puede gestionar el rol, pero la diferencia entre lo que Zaïre Emery produjo en esa posición durante las ausencias de Hakimi en la Ligue 1 y lo que se le va a pedir el miércoles ante Díaz en el Allianz Arena en una semifinal de Champions, donde el Bayern necesita 2 goles. Es una diferencia de escenario que ningún entrenamiento puede preparar completamente. El problema específico que representa Zaïre Emery como lateral ante Díaz también merece ser analizado con la precisión que requiere. El mediocampista francés de 19 años tiene la polivalencia necesaria para cubrir esa posición y tiene la calidad técnica para jugar en cualquier posición del campo, pero no tiene la velocidad de Hakimi. No tiene la experiencia de Hakimi en los duelos individuales de 90 minutos contra extremos de primer nivel en partidos de eliminatoria de Champions. Y en el partido de ida, con Hakimi disponible y en condiciones, Díaz igualmente provocó el penalti del primer gol, igualmente sometió al lateral marroquí hasta lesionarlo y igualmente marcó el golazo del 5-3. Que el PSG llegue al miércoles con Zaïre Emery en ese flanco en lugar de Hakimi es también la señal
de que el principal mecanismo defensivo que Luis Enrique tenía disponible para frenar a Díaz ya no está disponible, y el veneno que el equipo describió llega al Allianz Arena el miércoles con ese flanco derecho del PSG como la zona más abierta de toda la defensa. La frase de Kompany sobre Olise, después del partido de ida, también añade un ángulo de análisis que el guión de la transcripción captura perfectamente. Cuando le preguntaron por Olise, Kompany dijo con una sonrisa que el otro del otro lado tampoco estaba mal, refiriéndose a Díaz. Esa manera informal y afectuosa de hablar sobre el colombiano en la rueda de prensa dice también algo sobre el estado de ánimo del técnico antes de la vuelta. Kompany no estaba preocupado, estaba sonriendo. Y cuando tienes a ese jugador en tu equipo, puedes permitirte sonreír antes del partido más importante de la temporada. Thomas Müller también habló esta semana desde Vancouver, donde juega en los Whitecaps de la MLS desde su salida del Bayern el año pasado. El exjugador bávaro publicó su predicción para el partido del miércoles en su newsletter, y lo que dijo refleja la confianza que el mundo del Bayern Múnich tiene en lo que el Allianz Arena puede producir en las noches grandes de Champions. No reveló el resultado específico que predice porque quiere que sus lectores lo descubran el miércoles. Pero el tono de su análisis, que construye sobre los 5 partidos consecutivos ganados por el Bayern contra el PSG en la Champions, dice que la confianza histórica del club bávaro en este tipo de partido es real y está respaldada por los datos. El newsletter de Müller también tiene un matiz adicional que dice algo sobre el vínculo que el exjugador mantiene con el Bayern Múnich. Müller fue titular del Bayern durante 16 años. Ganó 2 Champions League con el club, y cuando habla del partido del miércoles desde Vancouver, habla con el conocimiento de alguien que vivió en el Allianz Arena exactamente el tipo de noche que el Bayern está intentando reproducir contra el PSG. Sus palabras, aunque no revelan el resultado específico, dicen que el Allianz Arena, en las noches grandes de Champions, es un lugar donde cosas que parecen imposibles ocurren con una regularidad que el resto de Europa no puede replicar. Y esto nos lleva exactamente al miércoles 6 de mayo en el Allianz Arena. La imagen de Kompany, diciendo con una sonrisa que el otro del otro lado tampoco estaba mal, mientras hablaba de Díaz en rueda de prensa, es también la imagen con la que el Bayern Múnich llega al miércoles. No hay tensión, no hay miedo. Hay la tranquilidad de un técnico que confía en su equipo y en su mejor jugador. L'Équipe lo llamó veneno con 9/10. Canal Plus France publicó el dato del tridente que dobla a cualquier rival europeo. Hermel dijo que estaría muy decepcionado si fuera hincha del PSG. Mateus dijo que el PSG se agotó al final del partido de ida. El Bayern ganó la guerra del hotel antes de que empiece el partido. Y Zaire Emery, en lugar de Hakimi, es el lateral que tiene que frenar al jugador que marcó en cada ronda de la Champions en esta temporada. 75,000 personas van a empujar al Bayern desde el primer minuto en el estadio donde el equipo marcó 167 goles en la temporada. Kompany dijo que es su ciudad, es su hotel, y Luis Díaz llega a ese partido descansado, con el hambre de alguien que lleva toda la temporada apareciendo en los momentos que importan, con la confianza de alguien a quien L'Équipe llamó veneno, después de haberlo visto jugar en casa del campeón defensor de Europa. Va a pasar lo que todos saben. El Allianz Arena va a rugir, y el veneno va a estar en el campo desde el primer minuto. El dato de los 5 partidos consecutivos ganados por el Bayern contra el PSG en la Champions tiene ahora un 6º intento para el equipo francés. 5 seguidos sin poder ganar al Bayern, con todo el presupuesto que el PSG ha invertido en los últimos años, con todo el talento que ha tenido en sus plantillas. Y el 6º intento llega al Allianz Arena sin Hakimi, sin su hotel de la suerte, y con L'Équipe describiendo al rival como veneno. ¿Creen que el episodio del Hotel Infinity, con el Bayern negándole al PSG el alojamiento donde el campeón defensor ganó la Champions el año pasado, y Kompany diciendo con contundencia que es su ciudad y que se quedan en el Infinity, es una señal de la mentalidad con la que el Bayern Múnich
llega al partido del miércoles que va más allá de los gestos de protocolo habituales previos a los grandes partidos? ¿Piensan que el dato de que Díaz marcó en cada ronda de la Champions en esta temporada sin excepción, combinado con la ausencia de Hakimi en el flanco donde el colombiano opera y con Zaire Emery como sustituto, es el argumento más sólido que existe para creer que el Bayern puede remontar al PSG en el Allianz Arena? ¿Y qué significa para el fútbol colombiano que el diario más influyente del fútbol europeo, el que inventó el Balón de Oro, haya elegido la palabra veneno para describir lo que Luis Díaz le hizo al campeón defensor de Europa en el estadio del campeón defensor de Europa? Déjeme sus opiniones en los comentarios. Dale like si el miércoles te tiene el corazón acelerado. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hasta la próxima.